Juan Manuel Menéndez, nieto de Jaime Menéndez, y quizá el mayor culpable de todo esto. Nos encontramos aquí en Salas, concejo natal de mi abuelo, casi 40 años después de su fallecimiento. Hemos organizado la primera exposición que irá rotando por todo el territorio nacional, homenajeando al gran e insigne periodista que fue mi abuelo. Desde aquí también queremos agradecer a todas las personas que han colaborado de una forma altruista en la elaboración de este documental. Yo conocí a Jaime Menéndez, tengo un recuerdo vago, debí de conocerle o en la redacción de Leviatán o en la redacción de Claridad. Hablamos un momento, pero él era ya un intelectual conocido. Bueno, eso de que es
Pasacalpe hubiera editado un libro suyo en aquella época, Pasacalpe era la editorial más importante y tenía que tener un nombre para eso. Entonces, para mí, en esa época, yo debía tener, cuando le conocí, probablemente 19 años, ¿no? Él era un intelectual hecho ya, con renombre, y yo era un chaval. Sabía que colaboraba con Leviatán, con Claridad. Después no he sabido lo del Sol, ni lo de política, pero en fin, era una persona importante en aquella época ya, Jaime. Pues Claridad empezó siendo un semanario de la izquierda socialista, de Largo Caballero, en el que trabajaba gente como Luis Araquistain, Carlos Baráibar. Yo he colaborado alguna vez desde la cárcel en Claridad. Trabajaba también Federico Melchor en Claridad, y era pues un órgano de combate, de polémica con la derecha del Partido Socialista, que jugó un papel importante en un periodo, ¿no? Y Leviatán era una revista teórica de alto nivel intelectual que dirigía Araquistain, y que era, por así decir, la revista teórica de la izquierda del Partido Socialista, con un gran prestigio intelectual en aquella época, porque tenía colaboradores muy importantes, y el hecho de que Jaime Menéndez colaborara en ella quería decir que tenía porque en esa época yo estaba en la izquierda socialista, he colaborado en Claridad alguna vez desde la cárcel, pero a mí en Leviatán nunca me pidieron un artículo. No tenía todavía categoría para escribir en Leviatán. Política era un periódico diario, fue durante un tiempo del Partido de Izquierda Republicana. Era pues de una de las revistas de la izquierda republicana, de los periódicos, no revistas, diarios, que tuvo una importancia considerable en su tiempo, ¿no? Y ahí escribían o trabajaban gente de izquierda, y uno de los redactores principales de política, y no sé si no ha llegado a ser incluso su director, era Luis Bello, un periodista y escritor. Yo tengo la impresión de que Jaime Menéndez debió de ser director del precisamente en el periodo de la guerra. Y El Sol, yo sabía, lo que pasa es que en esa época yo, como no había tratado mucho a Jaime Menéndez, no sabía que era él el director. Lo que sí sabía es que en esa época el director del Sol pues era un hombre que estaba en la línea del Partido Comunista, ¿no? Y El Sol reflejaba mucho la política del partido, todo y manteniendo un aire independiente, ¿no? Tendría importancia, por ejemplo, que un militar como Ramón Franco estuviera en la masonería, pero había gente de izquierda, sobre todo intelectuales, que habían entrado en la masonería como primer paso hacia una labor de oposición a la monarquía. Es decir, que no le atribuye a usted demasiada importancia al hecho de que fuera... Yo conozco mucha gente, intelectuales particularmente,
y algún militar de esa época que eran de izquierda y que fueron miembros del Partido Comunista, que antes pasaron por la mesa. El hecho de que fuera comisario de una brigada demuestra que fue un combatiente en la guerra y que debió de tener méritos para ser comisario político, ¿no? Entonces hubo muchos, por ejemplo, el escultor Barral fue comisario político, murió en el frente también. Los comisarios tenían la consigna de los primeros en avanzar y los últimos en retroceder, de modo que el hecho de que su abuelo haya sido comisario político es, por lo menos desde mi punto de vista y desde un punto de vista republicano, pues uno de los mejores elogios que se pueden hacer de él. El nombramiento de su abuelo lo firma Osorio Tafal, porque Osorio Tafal fue el comisario general, es decir, el jefe de los comisarios políticos, después de que Álvarez del Valle dejó ese cargo para ser ministro. Fue Osorio Tafal, que era un hombre de izquierda republicana, pero muy próximo al Partido Comunista. Muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta estos datos, más que fue redactor del New York Times, no sé si sería el primer español o por ahí tuvo que andar. Seguramente fue el primer español, yo no conozco. Redactor no conozco otros. Del New York Times, de Leviatán, de Claridad, de Política, del Sol, también encontró datos del periódico mexicano El Universal. Ah, sí. De España de Tánger, luego de publicaciones como Cruz y Raya, Política Internacional, la revista Mundo, corresponsal de Reuters y la Associated Press, y bueno, y lo que hemos mencionado antes. Yo creo que todo eso, y además el libro que publicó, que me dejan ustedes hoy aquí, todo eso demuestra que Jaime Menéndez fue en esa época un intelectual importante y que es uno de los talentos que se han perdido para España como consecuencia de la guerra civil y de la derrota de la República, ¿no? Y que ese hombre con ese currículum ya tan joven, pues hubiera podido ser una figura de las figuras cimeras de la intelectualidad española, ¿no? Yo no creo que tenga más méritos otros de los que... Bien, el abuelo nace en Cornellana, iba a esa escuela, puesto que el maestro era su padre, mi abuelo, y entonces pues no solo aprovechaba para tener la escuela en casa, sino que cuando ya iba siendo algo mayorcito, ya hablamos de 10 años, no hablamos de gente adulta, e inclusive cuando el abuelo se ponía enfermo ya empezaba a dar clase a los niños de pálvulos, vamos, que se llamaba, de 4 y 5 años. Ocurrió precisamente en esa escuela, que estaba dividida, pues ya como todas aquellas escuelas, en bancos de 2 alumnos, con pasillos entre ellos. Pues las cosas de los críos, había allí unas chiquitas que por hacer la gracia y tal, pues unas veces que iba mi padre hacia su propio banco, le pusieron la zancadilla, cayó, se partió la ternilla y quedó como un boxeador, ¿no? Mucha gente después ha pensado que en su juventud oseaba. En La Habana tenemos poco periplo. Él fue, como era asturiano, estuvo trabajando de contable en unos almacenes españoles, de un español que había allí, que en fin, en aquel entonces tenía unos grandes almacenes. Y sobre todo los datos que tengo importantes a ese nivel es que trabajaba de día y estudiaba de noche, y se hizo periodista en sí en La Habana. Tenemos más datos, entre otros que fue, que sepamos, el primer español que llegó al puesto de redactor en el New York Times. Estos datos pues fueron dados a mí personalmente un par de décadas después
en un viaje a Nueva York con él, que fue casi 40 años redactor jefe, Herbert L. Matthews. Ahí, claro, ya empezó, un español escribiendo en inglés, como es lógico. Indica que en La Habana estudió mucho y se preparó mucho porque llegara a ser redactor de lo que todavía hoy es el periódico más importante del mundo, aunque sea solo por el potencial norteamericano. Ahí él estuvo escribiendo hasta que estalló la República. A varios personajes importantes de la época, escritores, pues era su zona, ¿no? Llegó a tratar con con Gumshoe, que era pues un catedrático de la Universidad de Nueva York importantísimo, no tan conocido como Matthews por ser periodista, pero íntimos amigos. Llegó a conocer mucho a George Wright, que era en una editorial de diccionarios norteamericana importantísima, era el que daba la orden de que se publicara, o sea, con conocimiento de idiomas técnicos, geográficos de todo estilo, aunque quizás lo que mejor sonaría es que fue el inventor de la palabra supercalifragilístico-espialidoso, ¿no? Eso nos dirá más de qué calidad tenía literaria este hombre, ¿no? La editorial era Funk and Wagnalls. Existe. Ernest Hemingway se conocieron más en Madrid primero, durante la guerra, porque claro, mi padre se viene, como he dicho antes, al estallar la República, a colaborar con la misma. Y Hemingway viene al estallar la guerra como corresponsal de guerra. Obviamente, al haber sido mi padre redactor de New York Times, se establecen contacto y se veían con mucha frecuencia. Lo único que es que mi padre no bebía y Hemingway mucho, pero de todas maneras alguna entrevista tuvieron en lo que se llamó el rincón de Hemingway, en el Callejón de la Ternera, hoy desaparecido, no el callejón, el rincón. Pues que sepamos nosotros, aunque tú estás haciendo una encomiable labor de recopilación de todo eso, que desde aquí queremos encomiar y agradecer, trabaja en las más importantes publicaciones. Él llega a ser director del Sol, el diario El Sol, que entonces pues era como hoy en día El País, el diario más vendido y más leído. Pero a su vez también escribe en las revistas especializadas como Política, Leviatán, que tenían una alta categoría y que, como en otra parte de este reportaje, el camarada Carrillo explica que ahí no publicaba cualquiera. Tenía que tener ya una categoría intelectual para ser del mundo obrero, como es lógico. Él es corresponsal de guerra, le publican, como digo, la inmensa mayoría de los diarios importantes, e inclusive publica libros como Vísperas de Catástrofe en Espasacalpe, que existe hoy en día y todos sabemos qué es y qué ha sido Espasacalpe. El gobierno de la República le manda a Alemania, ¿no?, para hacer precisamente un estudio. Efectivamente, manda a un grupo selecto de españoles, técnicos, especialistas, cada uno en su parcela. En la cuestión periodística, pues fue mi padre. De eso tenemos datos, tenemos fotos, tenemos un recuerdo personal, porque lo explicó más de una vez. Él ahí escribe una serie de artículos que posteriormente recopila y publica como el libro de Vísperas de Catástrofe. Que claro, ese libro, pues lo interesante es leerlo con la mentalidad del 33, ¿verdad? Que es ver, anticiparse a los hechos, es la visión de política internacional que él mantuvo durante toda su vida, por otra parte, ¿no? Él vio lo que iba a pasar. Bueno, él llega a ser nombrado comisario político de brigada, que es lo que equivaldría hoy en día a teniente coronel del ejército. Fue por un decreto firmado por Manuel Azaña, el presidente de la República, en el cual se nombra a 2 comisarios políticos. O sea que no fue un nombramiento de tipo del frente por una acción bélica en concreto, sino que fue por los merecimientos intelectuales que él tenía. Sí, esa tiene mucha gracia, porque claro, resulta que, admitido entre todos ellos,
Eran todos amigos y se sabía que el inglés de mi padre pues era, con perdón, perfecto. No escribe cualquiera en el New York Times si no tiene un inglés perfecto, ¿no? Entonces se publicó en un momento dado una traducción de una de las obras que no recuerdo, de don Miguel de Unamuno, y mi padre pues le comentó en la tertulia, dice: hombre Miguel, mira, por cierto, he leído en la traducción en inglés de tu obra, la que fuera, que pido perdón por no recordar, y me parece muy buena la traducción. Quiero que te quedes tranquilo porque es una traducción fiel y muy correcta. Y don Miguel, que no tenía ni idea de inglés, pero que todos sabemos cómo era, dijo: claro, Jaime, ¿cómo no va a ser correcta si he ayudado yo al traductor? Conoció a prácticamente toda la jerarquía republicana, ¿no? Ministros, presidentes, hay testimonios de entrevistas. Conoció a Dolores Ibarruri, por ejemplo. La conocía también, que en un mitin en el Monumental, que tenía que intervenir mi madre y mi padre, pues Dolores me tuvo en brazos. Dijo: no, que tienes que intervenir, trae el niño y tal, ¿no? Conoció a todos los dirigentes republicanos, como un jefe de la aviación republicana, Ignacio Hidalgo de Cisneros, era un habitual de casa, y conoció a los dirigentes. El propio Santiago Carrillo le recuerda, claro, dentro de la diferencia de edad, ¿verdad?, como un intelectual importantísimo, ¿no? Colaboró con algunos artículos con La Barraca, que se llamó, una compañía que fundó Federico García Lorca para llevar la cultura a los pueblos, hasta los más remotos de España. Y Rafael Alberti era miembro del Partido Comunista y tenían una relación muy cordial, muy estrecha. En su estancia en España pues tuvo una relación estrecha, puesto que también era escritor, ¿no? Tan estrecha que, para hacer una pequeña demostración, pues allá por el año finales de los 60, principios de los 70, pues entrar en el Liceo Francés en Madrid era prácticamente imposible. Tenían una lista de espera de años, etcétera. Entonces mi padre, que quería, como yo, que mi hijo el mayor entrara en el Liceo Francés, pues le mandó una carta. A la sazón era el ministro de Cultura en Francia, y le mandó una carta pues deseando que se acordara de él, dándole algunos datos de cómo se habían conocido en la guerra española, etcétera, y solicitándole, dado que yo había estudiado en el Liceo Francés en Tánger, que él tenía buena fe en la enseñanza francesa laica, y que tenía un nieto que no podía entrar pues porque había demasiadas ofertas, vamos, no había manera, había una lista de espera de años. Y a vuelta de correo le contestó a Andrés Malraux no solamente una carta entrañable, diciendo que no solo le recordaba, sino que le recordaba muchísimo, con mucho cariño, y que se alegraba inclusive de saber que estaba vivo, y diciéndole en un párrafo que había cursado las instrucciones oportunas, ¿verdad?, para que el nieto pues pudiera llevar los mismos tipos de estudios que yo había llevado, ¿no? Eso solo lo hace gente que realmente, ¿verdad?, se han tenido un aprecio, porque al cabo de 20 y tantos años, 30, te olvidas, y siendo ministro más. Rómulo Gallegos, que llegó a ser presidente de la República, hay el libro famoso de Doña Bárbara, ¿verdad?, que está firmado, dedicado, con una dedicatoria pues muy entrañable, de amigo. Fue amigo de mi padre en la guerra, y después, inclusive en los 50, principios de los 50, hizo un viaje a Venezuela, siendo presidente Rómulo Gallegos, que le reclamó, ¿verdad?, para hacer una serie de artículos sobre Venezuela, que entonces estaba Venezuela pues empezando a tener petróleo y a necesitar pues una cierta propagación de la realidad del país, ¿no? Y le apreciaba mucho y se lo pasaron muy bien. Esa es una historia trágica, como todas las de la guerra,
A mi padre le detienen en el puerto de Santa Bárbara, no, perdón, en el puerto de Alicante, y lo ingresan en el castillo de Santa Bárbara, hoy en día parador nacional, ¿verdad? Eso fue la primer prisión donde, de hecho, también recuerdo yo por primera vez a mi padre. Cuando yo quiero recordar a mi padre, lo recuerdo con un jersey de tipo, esto de cuello alto, encima de una roca, yendo a verle al castillo de Santa Bárbara. Ese es el primer recuerdo. Lo detienen allí porque dio salida a todo. Rafael Alberti había salido 24 horas antes, Dolores también, salieron en avión a Orán, si mal no recuerdo, y un barco que tenía que llegar, un barco ruso, para llevarse los últimos pocos cientos, que pues no llegó, y entraron los italianos y la falange, y ahí le detienen. Está en el castillo de Santa Bárbara pues más o menos un año. Esto ya las fechas a uno le varían porque además era muy pequeño, y era tremendamente inapropiado porque había que llevarle la comida, porque claro, con los ranchos de la cárcel se morían. Había que llevar la comida desde Madrid, y claro, primero pues vendes todo lo que tienes, y cuando se te va acabando el dinero pues hubo que buscar la posibilidad de trasladarlo a Madrid a través de algunas personas que en fin se portaron bien, como don Pedro Laín Entralgo, que era entonces un alto gerifalte de la falange y del régimen, pero que la suegra vivía en la misma casa nuestra, y a la suegra le habían matado en Sevilla el marido. O sea que estas mezclas, ¿verdad?, que hubo en la guerra civil, hacen que la suegra recomienda y le dice al yerno que traiga a Jaime Menéndez para Madrid. Entre unas cosas y otras, pues conseguimos traerle a Madrid y estábamos muy contentos, pero resulta que le toca la cárcel de Porlier, que para todos los que conocieron esa época es de triste recuerdo, porque las sacas eran de 2 o 3 veces a la semana, los llevaban por las noches a fusilar, y era una cárcel que todo el mundo se quería ir. Y así, para no hacer una historia demasiado larga, pues va pasando de cárcel en cárcel, por Aranjuez, un convento que graciosamente donaron las monjas a Franco, ¿verdad?, para convertirlo en cárcel. También estuvo 1 año y pico. En total fueron 5 años largos, hasta que salió lo que se llamaba el decreto, porque a él le condenaron a 21 años y 1 día por autor de artículos en contra de Franco que no se presentaron como prueba en el juicio. Pues se conocen de una forma extraña. Mi madre era taquillera del metro, y mi padre, como periodista, pues tenía unos horarios extraños, ¿no? Es decir, que a veces se veían comprando el billete cuando en el andén, vamos, en la boca del metro donde estaba la taquilla, pues estaba mi madre sola y un cliente solo, ¿no? Y entonces, pues buenas noches y tal, pues como dice aquel chiste, ¿no? Dice, intimaron y se casaron, se gustaron, sí, tremendamente importante, y si no hubiera sido por ella, pues mi padre no estaría probablemente vivo, ¿verdad? Porque había que llevarle comida. Mi padre era un hombre que comía muy poquito. Como todo el mundo sabe, en las cárceles el paquete que se llevaba de comida se repartía de inmediato, y mi padre pues no era un hombre de cocidos, era un hombre muy delicado en la comida, y si no hubiera sido porque además los otros presos, oye, un pastelito para Jaime, se lo iban guardando así como tal, y entonces el apoyo no solamente moral, ¿no?, que también es, porque hay una anécdota. En la cárcel precisamente de Aranjuez hubo una nevada, hay quien me dice que fue en el 43 o el 42, un año terrible de frío y nieve, que cuando llegábamos, yo me acuerdo con mi madre a la cárcel de Aranjuez, pues solo iban 2, la mujer de Ental Herreros y mi madre, a llevarlo el paquete. Los demás, por la nieve y por estos, no había ido nadie a ese día, y al verle los presos salió un clamor dentro de la cárcel, un hurra y unos aplausos de todos los presos. Si fue 2 fueron solo las que fueron ese día, da la idea
de lo importante que fue la aportación de mi madre en el periodo de guerra, ¿no? Y en el periodo de cárcel. Había que sobrevivir, o sea, eso, una vez que se acabaron la venta de las pertenencias que tenía uno, porque tenían un piso muy bien montado, una casa con muy buenos muebles, en fin, que todo eso se fue vendiendo, mamá vendiendo, claro, y tal, pues llegó un momento en que, como no había ingresos, pues había que sobrevivir, y se sobrevivía en aquel entonces pues haciendo inventos raros, y hacían un jabón de lavar no jabón de personal, sino de lavar la ropa, que se tiraban toda la noche, con un hilo de alambre lo iban luego cortando, en fin, sobrevivieron también con el extraperlo que en el pueblo de mi abuelo victoriano, ¿verdad?, materno, pues de Guadalajara lindando con Aragón, pues iban, compraban una docena de huevos, los traían a Madrid, y hay que recordar que el extraperlo estaba penado en aquel entonces por el código con pena de muerte. O sea que él escribía, eso también me lo han contado algunos camaradas de él, claro, estaba prohibido, ¿no? En primer lugar, suministrar el papel, suministrarle los lápices. Él escribía de noche, debajo de la manta, si era en invierno, ¿verdad?, a oscuras. Eso es algo que, dicho así hoy en día, pues es insólito, ¿no? ¿Cómo puede escribir a oscuras, no hacer ruido, no? Pues con una complicidad enorme por parte de toda la galería, con una ayuda de que todos favorecían que Jaime está escribiendo, pues silencio, ¿no? Y así sacó un libro, sí. El libro, en fin, yo algunas de aquellas hojas las sacaba yo con 4 añitos y 5 añitos dentro de la camiseta, cuando permitían, el día de la Merced, que permitían a los niños estar un ratito vis a vis con los padres, ¿no? Y nos daban hasta chocolate a veces, eran generosísimos. El agregado de prensa, el norteamericano, de la embajada norteamericana, el señor Bonsal, él le conocía, claro, y nada más saber que Jaime Menéndez había sido liberado de la cárcel, pues le da trabajo y se lo lleva como su secretario hasta que, me imagino que quieres pasar a la siguiente etapa, que es que la familia Corrochano, que es más conocida porque hubo un famoso torero dentro de ellos, eran propietarios del España de Tánger, el periódico que existía español en Tánger, que era una zona internacional, ¿verdad? Y le llevaron de director y redactor jefe primero y director, porque bien sabían qué calidad de periodista era y para que hiciera el periódico en sí, y así lo hizo durante una década, 11 años, 12 concretamente. Siempre ha tenido las colaboraciones y ha sido corresponsal de agencias como United Press, Reuters, ¿no?, llamada Reuters ahora, no sé por qué, y las empresas de las agencias de prensa norteamericanas, donde estaba Jaime Menéndez, era su corresponsal. Era una cosa que parecía que era lo normal y lo natural, probablemente por su antecedente del New York Times. Sí, la Mackay, como todos sabíamos entonces, era la RCA, sí. Era una radio norteamericana que, en fin, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como después de la guerra, pues tenía dos facetas: una la seria de informar, de hacer trabajos sobre la actualidad, y otra la propaganda, ¿no? Mi padre siempre trabajó en la zona de la información, de su especialidad, que era la política internacional, con ellos, y era pues un articulista de las dos radios, ¿no? Aladino Cotos era el jefe de Radio Tánger, e hicieron una amistad en principio porque, bueno, pues uno por radio y otro por prensa, ¿verdad? Pues hacían lo mismo, en el fondo, informar, pero además eran asturianos ambos, y claro, eso une mucho, estando en Tánger. No es como hoy, que el mundo es un pañuelo, ¿verdad? Pues solo ser español ya unía, ¿no?
pero siendo asturianos todavía más, ¿no? Y además hicieron una amistad entrañable, ¿no? Tenía a Ladino y Flora, su mujer, pues una amistad con mi padre y mi madre, muy entrañable, y se veían pues cada 3x4. Yo estaba en su casa hasta que ya me hizo hombrecito y ya volaba solo, ¿verdad? Pues muchísimas veces, muchísimas. Me acuerdo de todos sus hijos. A uno de ellos le vi en la radio en Bilbao años después, digo. Y la famosa actriz, ¿verdad?, Conchita Cuetos, pues tendría 7 u 8 años, no tendría más, ¿no?, en aquella época. Y eran gente entrañable. Southworth era otra cosa, era un escritor que mi padre había conocido también durante la guerra. Es el autor de un libro exhaustivo, de una biografía sobre Franco, pero exhaustivo. Yo creo que es lo más detallado, lo más específico, con notas. Hay veces que las páginas tienen 1/3 dedicado al libro y 2/3 dedicados a las referencias, a las notas. Dificultad para leerle, porque tiene uno que irse para uno y para otro, pero es un libro sobre Franco, yo creo que de lo más completo que Sánger le ofrecen. Vicente Gallego, ¿verdad?, que luego trabajó por muchos años aquí en Madrid con él, pues le ofreció primero una corresponsalía, lo típico, pues X artículos al mes, y pues estrechan la relación hasta el punto de que cuando años después, ya estamos hablando del 1957, yo me había venido un año antes y mis padres pues deciden trasladarse a Madrid, ¿no? Y entonces pues don Vicente Gallego le ofrece pues ampliar sus colaboraciones, hasta que llegó un momento en que la revista prácticamente la hacía mi padre entera, ¿no?, salvo los anuncios. El Instituto de Estudios Políticos era un órgano oficial. En aquel entonces lo comandaba Fraga Iribarne, y no le dejaban escribir a mi padre no podía firmar como tal, pero sí escribía y se publicaba, ¿no? Es curioso. Y entonces, sabiendo, Fraga tuvo una época en esos primeros 60 en que le gustaba ser el hombre del régimen menos duro, de alguna manera, ¿no? Y hacía estas cosas, pues le dio unas colaboraciones y estuvo escribiendo pues X colaboraciones mensuales que le venían muy bien, claro. Y bueno, en esa época creo que también, bueno, sus tertulias en un café de la calle Infante eran bastante famosas, y ahí creo que conoce a Héctor Vázquez Azpiri. ¿Qué recuerdas de él? Bueno, también una cuestión entrañable, ¿no? Héctor era muy joven, ¿verdad? Sentía un gran aprecio, y yo estoy convencido que cierta admiración por mi padre, y venía por casa. Llegó un momento en que era un escritor que merendaba todas las tardes en casa, en fin, y empezó a publicar sus libros. Hay alguno por casa dedicado entrañablemente hacia mi padre, con el respeto y el cariño que él le tenía y que nosotros le teníamos en aquel entonces, porque yo recuerdo que llegar del trabajo a casa y tal, y que encontrar que estaba Héctor por allí, pues era muy corriente, muy normal, era como de la familia. Sí, aquello fue la primera vez que vinieron los soviéticos a España. Hubo, como todos los de mi quinta recordarán, bastantes problemas, ¿no? Porque quien se oponía a que la bandera roja con la O y el martillo y el himno de la Unión Soviética se tocaran en Madrid, así de sencillo. Claro, fue Franco al partido, y eso ya calmó. Si va Franco es el que manda, pues habrá que tragar. Y mi padre pues compró 2 entradas de tribuna borde, justo detrás, tenía la vista a Franco, ¿no? Y recordarán los que son aficionados al fútbol el famoso Yashin, el portero ruso, y el gol de Marcelino, ¿no? El resultado fue que España ganamos 2-1, y salimos adelante con la eliminatoria,
Pero claro, la anécdota viene que primero marcaron los rusos, un extremo pequeñito, un extremo izquierda que tenían en el lado, pum, flash, no nos dimos cuenta, zas, gol. Y mi padre fue el único en todo el Bernabéu que se levantó, dijo gol y empezó a aplaudir. Y yo casi digo, tierra, trágame, miré hacia el palco y lo era toda aquí la que se va a liar. Pero como en esa otra anécdota de la nariz chata, era un hombre que solía llevar la pajarita, así como la corbata y tal, y bueno, tenía un aspecto un poco de... Debieron de pensar que era un extranjero, que era un ruso extraviado. Pero sí, fue una anécdota que yo recuerdo siempre. Hombre, Jaime Menéndez, a nivel personal, como padre, ¿verdad?, era excelente. Jaime Menéndez, en el recuerdo que yo tengo de él de toda la vida, ha sido una persona que ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir y que ha dado todo lo que podía dar a un hijo, salvo los 5 años de cárcel en que no le dejaron. El resto se ha preocupado por darte cultura, salió de la cárcel y en un año me ayudó en el Instituto Británico, por poner una anécdota, y hice 5 cursos en un año, de los cuales, hombre, yo soy responsable en parte, pero 3 cursos se los sacó él, con lo que me hizo avanzar en el inglés, ¿no? Yo en un año, pues, él hablaba conmigo en casa en inglés, ya se cogió la costumbre, y lo normal es que cuando estábamos solos hablábamos en inglés, ¿no? Entonces, pues llegamos a una especie de compenetración, ¿verdad?, lo que nos había faltado en los 5 años primeros de cárcel, que pues es el recuerdo. Yo no puedo decir nada más que bien y buenas cosas de mi padre, como todo el mundo quizás, pero yo un poco más, porque además tuve la suerte de tener un gran padre. Cuando mi padre sale de la cárcel, pues el hombre, claro, le cuentan la familia, en fin, cosas que él presumía que habían pasado, como el hambre le pasó a media España, o España entera, ¿no? Y entonces, pues de las envidias, en fin, estas cosas de no haber tenido un juguete nunca y tal, él tradujo un par de libros del inglés al español, ¿verdad?, que tenemos por casa, y con lo primero que ganó, no solo es que me compró una bicicleta, sino que me la hizo hacer a la medida. O sea, era en el barrio, era en el año 45, pues se pueden imaginar, tenían bicicletas los 4 hijos de los condes. Y yo con una bicicleta hecha a la medida, en lumbreras, que todavía tienen la calle Atocha, grandes negocios, entonces era un tallercito pequeñito en frente del Museo del Prado. Eso fue, pues claro, el querer un poco compensar, ¿verdad?, los años de cárcel y las penalidades que habíamos pasado, pero claro, a mí me hizo feliz una bicicleta hecha a la medida, pues nunca hubiera imaginado. Sí, él lo único que sabía hacer era escribir. No sabía poner un enchufe, no sabía cosas de la casa, ¿verdad?, ni prácticamente su trabajo, él escribir. Y había ahí de todo. Una persona que se tira 14 o 16 horas al día escribiendo, pues tiene un rato para comer algo, cenar algo y tal. Y hay de todo. Hay veces que, pues yo recuerdo que mi madre le preguntaba qué quieres de comer y la soltaba un sofión, ¿no? Porque claro, en ese momento le interrumpía probablemente el hilo importante de un artículo en ciernes y tal. Claro, había de todo, había de felicidad hasta que se enfrascaba con un trabajo y no salía de él, ¿no?, porque él era muy profesional. No, fallece de cáncer, esa enfermedad tan de moda, ¿eh? El cáncer fue avanzando, él lo sabía porque le escribía inclusive artículos de medicina, en el España de Tánger había una página dedicada a medicina que la escribía él, entre otras cosas. Entonces, pues claro, es triste que una persona que se ve, se sabía que se iba, y la verdad es que se le ingresó y en un mes, pues prácticamente en la Concepción se fue andando, y hasta ahí él estuvo trabajando. Bueno, lo recuerdo vagamente, ¿no?, porque cuando él falleció yo tenía solo 5 años, pero sí tengo recuerdos de esto, que los tienes en la memoria y que nunca se te olvidan, ¿no? Yo le recuerdo, pues en lo personal, pues como una persona que era muy seria, con carácter fuerte
y siempre trabajando, o sea, siempre le veías con un libro, escribiendo, con la máquina de escribir a punto, o sea, no paraba nunca de escribir. Y luego, pues en el aspecto de la relación abuelo-nieto, nieto-abuelo, la verdad es que, bueno, nos queríamos los dos con locura, ¿no? Él siempre pensaba en mí, en que yo estuviera bien, yo estaba siempre deseando estar con él, deseaba que llegara el fin de semana, que normalmente me iba con mis abuelos a pasarlo, y yo estaba siempre deseando que llegara ese fin de semana para estar con él, y él siempre pues se desvivía por mí, todos los caprichos que se me antojaban, pues bueno, pues me lo compraba. Yo recuerdo una anécdota, pues que bueno, se me antojó un traje de torero, y llegó allí pues no sé si era para un cumpleaños, pues llegó con un kit, con la montera, la muleta, la espada, y yo me quedé así como un poco sorprendido y dije, ¿y el toro dónde está? Más sorprendido se quedó él, ¿no? Porque se quedó que la verdad sin habla, ¿no? Cogió el abrigo, se dio media vuelta, se fue a la calle, tardó un montón, eso también lo recuerdo, que tardó un montón, y cuando volvió con un toro debajo del brazo, que era más grande que yo, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, mis recuerdos siempre son muy agradables con él. Íbamos a todos los sitios, me llevaba al aeropuerto, cogíamos ahí en la plaza de Neptuno, que estaban las oficinas de Iberia, pues de allí salía un autobús para el aeropuerto, y cogía el autobús, nos íbamos al aeropuerto a ver pues despegar y aterrizar aviones, nos íbamos a la Plaza Oriente, allí me montaba en un carricoche que había tirado por un burrito, y la verdad es que siempre que podíamos pues estábamos juntos. Me llevaba también a la redacción donde él trabajaba, en la revista El Mundo. Mientras él trabajaba, pues me dejaba a mí allí trastear por todos los despachos y revolucionar un poquito aquello. Y la verdad es que es eso, que es un recuerdo muy, muy cariñoso, muy entrañable, y lo malo fue eso, que la relación pues duró muy poquito. Pues sí, yo recuerdo una vez que estaba yo en casa con mis abuelos, y pues mi abuela debió de cambiar, no me acuerdo el qué, de sitio, no sé si eran algunos papeles suyos o cualquier cosa, y llegó mi abuelo, y al no encontrar lo que estaba buscando, pues le pegó 2 bocinazos, la dijo: «¡Abelina! ¿Dónde hemos metido esto?», ¿no? Y esa cosa pues a mí también se me quedó muy, porque yo siempre le veía tan cariñoso y tan entrañable, ¿no?, conmigo, que a mí me chocaba, ¿no?, cada vez que a lo mejor pues pegaba una voz de esas, ¿no? Pues eso, siempre no había quien me levantara a mí la voz dentro de la familia, o una mano, ¿no?, porque él estaba ahí al quite para defenderme, ¿no?, para que nadie, pues eso, ni siquiera una voz, ¿no? Incluso a mis padres también de vez en cuando le llegaba a regañar para que no me regañaran ellos a mí, ¿no? Bueno, lo poco que decía era que había nacido en Cornellana. No sé si alguna vez discutimos también del origen de la palabra cornellano, si tiene que ver con las cornejas o con la cornalina. O con bueno, me parece que ahí está el Narcea, que hace un recodo, y que estaba muy contento y orgulloso de ser de ahí. Pues sé que era amigo de Herbert Matthews, porque creo que era para Matthews o para Southworth, pero yo creo que era para Matthews, que estaba entonces en Inglaterra de paso, y yo iba a Inglaterra, y me dio una tarjeta porque yo quería hablar con Matthews, que es autor de un libro que se llama The Joke and the Arrows, o sea, el juego de las flechas sobre la España de entonces, ¿no? Y bueno, uno buscaba información, y sobre todo yo cuando iba al extranjero, pero bueno, igual que comprabas al pasar por Francia los libros del rodeo ibérico, ¿no? Y pues, sobre todo para enterarte de la verdad, de lo que había pasado, de las cosas, ¿no? Que tenía una curiosidad. ¿Y conocías que fue redactor del New York Times? Sí,
Sí, eso sí. De lo que sé que era editorialista del Sol, si te refieres a Jaime, ¿no? Estamos hablando de Jaime, claro. Y sé que colaboraba en un montón de sitios, siempre lo hizo. O sea, era un hombre de una enorme capacidad de trabajo. Yo creo que no conocí a nadie capaz de hacer la cantidad de folios que debía escribir el hombre al día. Y eso todos los días, día tras día. Porque todo el mundo a veces te sueltas y haces 20 folios, pero al día siguiente pues descansas. Lo que contaba él, que en Alicante lo acusaban o sea, que su enorme pecado era haber escapado de Madrid y haberse ido a Alicante. Y que él decía, bueno, la prueba es que estoy aquí, que me están ustedes procesando, ¿no? ¿Qué más prueba de que tenía que escapar de Madrid como fuera? Creo que era el puntal de la revista Mundo, ¿no es así? Sí, hacía prácticamente él solo la revista. Hacía, ¿cómo te diría yo? Una especie de parodias, no sé, tenías en realidad exaltado porque a veces te lo picaba. O sea, bastaba que le preguntaras sobre si conocía, vamos a suponer, a Samuel Cohen y ¡pum! Se disparaba, ¿no? O en política, por ejemplo, hablar de Foster Dulles. O sea, lo del brickmanship, Jaime lo decía, es como coger a un tío y asomarlo al precipicio, mira dónde te vas a caer, ¿ves? O sea, que era lo que hacía la política de Foster Dulles, que efectivamente era así, ¿no? Porque se llamaba eso, brickmanship. Me parece que te conté que en una ocasión yo traduje un libro para la revista Occidente. Bueno, traduje montones de libros, pero este concretamente era Tecnología y Desarrollo Económico, en la que Pepe Ortega, el director, se empeñó que yo llamaba Manolo y pone traductor Manuel Vázquez de Azpiri, que no existió nunca, ¿no? Y entonces la economía en España creo que era como muy rudimentaria. Tuve hasta que inventarme algunos términos que luego se popularizaron bastante. Y recuerdo que me encontré con una dificultad que no entendía, que era strap-boot pulling. O sea, strap-boot pulling es tirar de la lengüeta de atrás de una bota militar, por ejemplo, para calzarla. Ese es pero eso en economía, ¿qué coño es? ¿No? Entonces le voy a preguntar a Jaime. Jaime me empieza a explicar cómo cuando la época de la UNRWA, con 2 R's, ¿quién se acordaba ya de la UNRWA? O sea que sabía eso para decir un poco lo de si quieres, venía a ser esa cosa que se dice, si quieres salvar de la pobreza, no des un pescado, enséñale a pescar, ¿no? Al pobre, ¿no? Más o menos iba por ahí lo del strap-boot pulling, es decir, que cada uno se calce su bota, ¿no? Jaime Menéndez está totalmente vinculado a mi infancia. Me te podría decir que no he conocido otra cosa. Jaime y Avelina Menéndez eran los íntimos amigos de mis padres. Mi padre y Jaime compartían inquietudes, clarividencia, sabiduría. La verdad es que eran 2 asturianos muy particulares. Yo sabía que él había estado trabajando en Nueva York, pero lo que sí recuerdo por haberlo hablado en casa y haber oído retazos. Cuando eres pequeña, la verdad es que prestas poca atención a la conversación de los mayores cuando tratan de temas que se te escapan un poco. Yo sabía del paso de Jaime por El Sol, que ya, para mí eso ya le daba una categoría de gran intelectual y gran periodista. Poseía un inglés maravilloso, culto, refinado, y lo único que sabía es que había estado trabajando en Estados Unidos y de ahí su inmensa cultura, ¿no? del idioma inglés. Bueno, los seres como Jaime nunca desaparecen, pero si hay un nieto con talento que lo hace no renacer, pero sino revivir intensamente, pues está muy bien, pero Jaime sigue estando ahí para todos los que le hemos conocido. Bueno, mi padre fue un típico asturiano, de esos irrepetibles, con una trayectoria muy parecida a la de Jaime. Fueron hombres que lo que llegaron a obtener lo ganaron a base de muchos sacrificios,
a base de ser grandes autodidactas, de escapar un poco del entorno que tenían. Mi padre se viene a Madrid en el año 31 con la proclamación de la República. Él siempre decía que había traído la República a España, muy orgulloso porque él era un republicano convencido. Luchó en la Guerra Civil, estuvo prisionero después de la Guerra Civil y por aquella cosa que se necesitaban avales consiguió marcharse a Tánger. En Tánger se distinguió como lo que era un gran periodista, dirigió todos aquellos años la sección española de Radio Tánger, colaboró en el diario España, y ahí fue cuando se encontró con Jaime, y como no podía ser de otra manera, pues se hicieron inseparables. Y yo recordaba con su nieto aquellas conversaciones interminables de los dos en un rincón del salón sin parar de hablar, y eran dos hombres que, aunque no compartían la militancia en el mismo partido, sí se respetaban profundamente. Había un respeto porque cualquier cosa que dijesen los dos era cosa de hombres inteligentes, íntegros, y que han sido de alguna manera un ejemplo para todos nosotros. Pues yo cuando pienso en Jaime pienso con una gran ternura. Jaime no tuvo niñas, tuvo un hijo varón, pero yo era la niña, un poco, la niña del grupo. Yo fui una hija tardía para mis padres, y tanto Avelina como Jaime sé que tenían una pasión especial por mí, y como siempre en estos casos la pasión era mutua. Recuerdo las meriendas a solas con Avelina, muchas tardes a la salida del colegio, y siempre la sonrisa de Jaime, sonrisa que él no prodigaba mucho normalmente, porque era un hombre de aspecto bastante austero y bastante serio, pero para mí Jaime era la ternura. Hombre, él fue una de las personalidades destacadas que pasaron por el diario España, y pasaron muchas. Yo creo que del diario España se ha dado más importancia a gente que no la tenía entonces, y no de gente como Jaime, que fue un gran colaborador del diario España y un gran intelectual. Sí, yo quiero decir una cosa maravillosa. Cuando se está hablando ahora de la memoria histórica, es curioso que sean los nietos los que están reivindicando la figura de los abuelos. En mi caso es mi hija, Laila Ripoll, que como dramaturga está muy influida por todas las historias que le contaban su abuelo y su abuela, y en toda su obra es una especie de homenaje íntimo que ella le hace a sus abuelos. Y no podía ser menos otra vez de esas vidas paralelas en el caso de Jaime, que es su hijo, su nieto Juan Manuel, el que está rescatando esa gran figura. Hombre, Jaime Menéndez lo conozco pues cuando llegó a Tánger, que se incorporó al periódico España, y venía de Estados Unidos, y allí había estado muchos años, nos contó y todo eso, y se incorporó ahí como subdirector, porque ya venía de Estados Unidos, había destacado también en la prensa, igual que antes en Madrid. Que eso es lo que yo sé, vamos, lo que yo sé y lo que hay. Me acuerdo del Sol porque era un periódico muy popular, pero sé que había trabajado en otros muchos, y en Estados Unidos también había sido una personalidad destacada de periodismo. Pues la redacción pues no era como ahora. En nuestra redacción no teníamos ni horario ni nada, teníamos trabajo. Allí a lo mejor tenías que trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche, y lo hacías, y nadie protestaba ni nada. Allí no teníamos horario, porque un día había mucho para unas horas y otros días pues no había tanto, pero
Nosotros de ir por la mañana y luego por la tarde y por la noche, mucho. Y generalmente era entrada a las 4 de la tarde y salíamos a las 2 de la mañana, así por ejemplo, que es cuando cerrábamos. ¿Me entiendes? O sea que trabajo mucho, pero como se dice, trabajo en la alegría, porque teníamos un ambiente formidable, éramos unos pocos, éramos pues 8 o 10, pero todos cumplíamos muy bien. La prueba está que a lo que llegó el periódico desde el primer tiempo, desde que fue creado allá por el 38, que en plena guerra civil que se creó el periódico España. Y luego, pues nada, luego fuimos mejorando, y luego la guerra mundial, y entonces aumentó muchísimo la venta, y luego ya nos pusimos los años 50 y 60, pues éramos de los primeros de aquí de España. Pues era un hombre muy trabajador y muy amante de su profesión, y que le gustaba mucho hacer los reportajes. Y era un hombre muy capaz para todas las cosas, y era muy afectivo, era un hombre cariñoso y era un hombre muy preocupado de su situación. Todos los días a donde le tenían preso le llevaba la comida y la ropa. Llevaba muchas cosas de dulce, porque mi marido era muy goloso. Trabajaba en los mejores periódicos que había, y cuando venía alguna persona importante del extranjero, siempre le llamaban a él, porque él, entre otras cosas, hablaba muy bien el inglés. Había trabajado en los Estados Unidos, lavapiés, sitios así de baratura, y allí compraba yo el aceite para hacer el jabón. Yo he hecho extraverlo mucho con jabón. Yo le llevaba todo lo que podía. Traía sacrificado a todo bicho viviente que estaba a mi alrededor. He tenido suerte de tener buenos padres, porque me han ayudado en la comida y a buscar clientela para el jabón y lo que era el negocio entonces. Se portaron también muy bien, que nosotros éramos una familia que todos estábamos a una, porque yo tenía un hermano también en la cárcel, y para los presos era lo primero que organizábamos.